que uno de los grandes liberadores que yo he encontrado a lo largo de mi vida es aprender. Aprender. Cuando tú aprendes algo, te liberas. Saldo vital es poner en equilibrio lo que ha pasado con mi vida. Una parte de tu mente viene y te dice todo lo que no has logrado, cosa que es verdad. Pero ¿qué es saldo vital? Usted se recuerda todo lo que sí ha logrado. Sí. Acabas de describir a los que yo llamo los profetas del desastre, que dentro del mismo contexto, o sea, estamos en el mismo mercado, en la misma ciudad, sin embargo ellos ven todo extraordinariamente mal. El hombre y la mujer necesitan significado social, necesitan significado espiritual. Necesito sentir que lo que hago va más allá del dinero. Si eso no ocurre, estoy sepultándome psicológicamente y emocionalmente. Bienvenidos a su canal de bienes raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. ¿Por qué crees tú que pasa que hay veces que gente con mucho talento no tiene resultados y gente que tal vez con menos habilidades llega a lograr unos resultados increíbles? Bueno, porque si tu talento no va más allá de tu capacidad de sostener en el tiempo, pues los talentos se desinflan. Y los mejores ejemplos son el deporte. Hay talentos extraordinarios que tienen una fecha de que se caducan. ¿Por qué? Porque bueno, el talento por sí mismo tiene una fuerza, pero tiene patas cortas. O sea, finalmente el talento siempre tiene que ir acompañado con un bienestar psicológico, lo que llamamos salud psicológica, lo que llamamos salud mental, y la salud mental tiene que ver con el contribuir a todo esto. Una persona que se trabaja su inteligencia emocional, una persona que integra su inteligencia, digamos, biológica, o su inteligencia común, con su inteligencia emocional. También está la inteligencia y la perseverancia. La perseverancia. Hay un libro que habla de las 4 inteligencias, y la perseverancia es un tipo de inteligencia. Imagínate. En sí mismo es un tipo de inteligencia. La resiliencia para algunos es un tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque la tienes que desarrollar. Entonces, imagínate a alguien que cultive las 4 inteligencias o las 5 inteligencias. Bueno, es una persona que va a tener más posibilidades de interpretar el contexto. Pero para interpretar el contexto yo tengo que saber, tratar de ver todo con una mirada más amplia. Y no solamente mirar el árbol, sino mirar el bosque. Claro. Entonces, en este mundo, para el Realtor, que es la materia de ustedes, necesitamos gente. Por eso yo vengo insistiendo con los programas que hemos hecho, porque al final, ¿qué es lo que buscamos? Que la gente entienda, que esto también está comprobado, está estudiado. Hay gente que piensa, mientras más dinero tenga, más feliz voy a ser. Hoy está más que demostrado que mientras más feliz sea, de repente más dinero puedo tener. Correcto, sí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque al final, y eso genera un 31% de rendimiento en la persona, porque una persona feliz tiene más posibilidades de lograrlo. Una persona no feliz no es que no lo logre, porque hay muchos no felices que lo logran, pero después terminan ahogados en su propio triunfo. Y que eso no se puede, como dice, you can fake it, no lo puedes disimular, el que no estés feliz o el que estés haciendo un trabajo con pasión, con felicidad. Claro, pero ¿sabes qué es lo complicado? Que cuando todo se pone difícil, tú sigas teniendo ese entusiasmo. Y ahí es donde la mayoría se cae. Porque todos tenemos nuestras luchas y nuestros desafíos psicoemocionales, existenciales. ¿Quién no tiene el desafío existencial? Porque al final todos tenemos que reconocer que tenemos vacíos. Y una de las cosas, y lo digo por mí, que a veces más nos genera complicación emocional es resistirnos a los vacíos. O sea, hay vacíos que están presentes todos los días en nosotros y que estamos tratando de llenarlos. A lo mejor hay que entender que no hay que llenarlos, Valdemar. Lo que hay que entender es que hay que vivir con ellos. Claro. Y usar esos vacíos para que nos den el entusiasmo de seguir adelante. Eso lo decía Lacan. La falta de lo que me falta es mi combustible para avanzar. Es decir, lo que me está faltando yo lo veo como inspiración para ir por más, aunque a lo mejor no llegue ese más, pero tengo una razón para seguir. Correcto. Que es la falta. Entonces, ¿qué es lo que siempre pide? El amor nunca tiene falta, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que sí tiene falta? El deseo. Si yo deseo, es porque algo me está faltando. Y esa es la gran diferencia entre deseo y amor. El amor no tiene falta, el amor lo que tiene es construcción. Pero el deseo tiene falta, pero qué bueno, porque el deseo a lo mejor no me va a dar lo que quiero, pero ¿sabes qué te va a dar? El entusiasmo de luchar por eso. Que si llego o no, eso es otra cosa. Si llego es ganancia. Total. Fíjate que
qué compleja puede llegar a ser la mente del ser humano, pero a la vez creo que hay una sencillez mágica en todo esto y yo creo que a veces el ser humano es que se complica la vida por su resistencia a aceptar, a entender y sobre todo a aprender, porque uno de los grandes liberadores que yo he encontrado a lo largo de mi vida es aprender. Aprender, cuando tú aprendes algo, te liberas, porque ya se apaga ese ruido de no saber o de interpretar, porque mucha gente mal interpreta conceptos y resulta que se tortura la mitad de su vida. Así es. Ahora, hablando nuevamente de propósito, ¿verdad? A mí me gustaría, digamos, dar aquí como una especie de forma de identificar cuando estoy actuando en propósito. ¿Cómo yo puedo y cómo las personas que nos están escuchando a través de estas pantallas, nos están viendo a través de estas pantallas, cómo van a identificar si están actuando sobre el propósito o están operando desde el miedo, desde la escasez, o están operando desde el liderazgo? ¿Cómo lo puedo identificar eso? Sí, buena pregunta. Yo creo que, y voy a ver a la cámara porque creo que esto hay que decírselo a mucha gente, ¿no? Yo creo que sabes que vives en propósito cuando sostienes lo que vienes haciendo por tiempo. Creo que estás viviendo en propósito cuando, a pesar de las circunstancias, te das tu valor. Porque de hecho, la base para monetizar, si nos vamos a términos más comerciales, lo número uno para que alguien aprenda a monetizar lo que hace es el valor que se tiene. ¿Cuánto vale tu tiempo, tu hora? Si yo no me doy valor, a ver, ¿a qué me refiero con valor? Tener una narrativa lo suficientemente poderosa que te ponga en movimiento. O sea, es tener una idea de mí que realmente me ponga en perspectiva, que me haga sentir estable, consecuente, querido, respetado, a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿cómo sé yo que alguien está en propósito? Porque sostiene. Por eso yo respeto a la gente con trayectorias, ¿no? Yo, por ejemplo, esto que yo hago, ¿cuánta gente ya no viene en el camino intentando hacer esto? Creyendo que se hacía esto era para ganarse unos reales. ¿Cuánta gente no empezó a tomar este oficio como que, bueno, yo soy actor, ahora me meto a predicador emocional o a motivador, a buscarme unos reales, porque como soy famoso la gente me va a ir a ver. Lo iban a ver 1, 2, 3 veces, después la gente no pagó más una entrada para verlos porque no era su talento, no era su don, no era su llamado. ¿Cuánta gente en el mundo de ustedes no pasa igual? ¿Cuántos años tienen ustedes haciendo esto? Muchos. Sí. Entonces, cuando tú ves que alguien ha sostenido algo, tú ves ahí propósito. Y por supuesto, si se ha sostenido algo, es porque tiene direccionalidad, pero también es porque se tiene confianza. A eso me refiero con valor. O sea, yo me doy valor. Yo sé que estoy en esto porque yo sirvo para esto, porque mi inventario personal coincide con esto, porque mi talento, mis recursos, que a veces el talento no solamente es las habilidades y las destrezas que tenemos, que para mí es el recurso fundamental, sino las oportunidades que aprovechamos, porque ese es un activo, las oportunidades. De hecho, la parábola de los talentos iba por eso en la Biblia, ¿no? ¿Y cuál fue la gran diferencia entre los dos que multiplicaron y el tercero que no multiplicó? El miedo. Correcto. Entonces, volvemos al tema, ¿qué es lo que nos aleja a veces de la posibilidad de estar a la altura de nuestro destino? Nuestra interpretación de nosotros. Una persona que se interpreta con valor y con confianza no es que va a dejar de sentir miedo, pero logra que el miedo en la mayoría de las veces no lo congela. Entonces, volvemos al punto. Si vas a tener miedo, ten miedo a perder oportunidades. No tengas miedo y no tengas miedo a fallar. Si hay un miedo que escoger, no perder oportunidades. Pero a fallar, aunque nos dé miedo, hay que buscar la manera de doblegarse a sí mismo. Ahí vamos, estoicismo.
resiliencia, inteligencia emocional, fortaleza mental, fortaleza emocional, más mi inteligencia cultivada por mi formación, por mis estudios, por mis atisbos culturales, por mi crianza, por lo que he reprogramado, por la resignificación mental que tengo, por mis experiencias de vida, por mis golpes, por mis fracasos, por lo que intento resignificar. Hoy hablaba con alguien y me decía lo que la persona con la que está en conflicto le decía, y yo le respondía: todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero es difícil darle una segunda oportunidad a alguien que tú sabes que no ha entrado en conciencia con respecto a lo que hizo. Entonces una persona que entra en conciencia es una persona que se cultivó. Entonces tiene más posibilidades de avanzar, porque cuando tiene que pedir disculpas, pide disculpas. Cuando tiene que pedir perdón, pide perdón. Cuando tiene que modificarse, se modifica. Pero como dijo Jesucristo a María Magdalena, cuando le estaban tirando piedras, ¿se acuerdan? Y los fariseos la juzgaban. ¿Qué les dijo Jesucristo? El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Pero la gente olvida lo que Jesús le dijo después a María Magdalena. Le dijo: vete y no peques más. Es decir, yo te perdono. Sí, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno, pero no lo hagas más. Porque si lo vuelves a hacer, no aprendiste. Y vas a volver a pasar por lo mismo. José, ¿y cómo una persona, digamos yo que me considero un poquito más joven que los caballeros que tengo en la mesa, que sienta no que lo vamos a discutir y que ya caí en punto menos, que sienta que tal vez no ha encontrado su propósito? Porque veo mucho en esa realidad de personas que están haciendo, que tienen trabajo, que están actualmente trabajando en empresas, pero no se sienten que están cumpliendo su propósito, o que no se sienten que tienen un propósito en la vida. Sí, de repente hay gente, Cherry, que no ha llegado a esa comprensión. No es porque no se ha cruzado con su propósito, es que hay gente que es algo perezosa espiritualmente para preguntárselo con ahínco. Okay. Hay gente que es perezosa. ¿Por qué? Porque preguntarte eso significa incomodarte. Porque es posible que las respuestas que tú tengas, porque lo he vivido como persona que hace coaching y que está uno a uno con alguien, es hacerte preguntas que nunca te has hecho. Incómodas. Sí, entonces lo incómodo te puede llevar a respuestas que tú desconocías o que tú creías que no eran así, y esto te tiene que llevar a una transformación. Eso significa trabajar e irme por ahí. Entonces yo prefiero no descubrir algo de mí. No prender la luz. No prender la luz, porque eso me va a generar un compromiso de trabajo. Y prefiero quedarme como estoy. Total, así he sobrevivido 40 años, 50 años, qué carrizo. Total. Y si me he mantenido, pues seguiré así. Pero hay gente que va más allá y dice: ¿sabes qué? Tengo la curiosidad. ¿Sabes qué? Algo en mí no está bien. Algo en mí me está diciendo que falta algo. Yo voy a buscarlo. Ajá, ok, es cierto. Lo me meto a buscarlo y esos vacíos nunca van a dejar de existir. Pero nada más el hecho de buscar responder esos vacíos ya me hace crecer más. Porque yo me conozco más, porque yo me entiendo más. Pero hay gente que tiene 40, 50 años frente a una persona de 25 años, y frente a la de 25 años tiene más conciencia porque se hizo las preguntas clave sobre qué quiero, hacia dónde voy. Claro, hay otros elementos: el elemento socialización, el elemento crianza, el elemento familia, el elemento sanidad interna, el elemento traumas, el elemento contexto social, el elemento espiritual, la capacidad de interpretación. Hay gente que tiene una capacidad intuitiva y una capacidad para interpretar cosas increíbles, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Claro. Es decir, hay muchos elementos alrededor, pero toda persona, no importa su característica, tiene la posibilidad de hacerse las preguntas que quiera. Porque para eso existe la mayéutica socrática, que es hacerse las preguntas que uno quiera. Y al final, la metacognición, que en psicología conductual es hazte las preguntas que te tienes que hacer. Si te me preguntan a mí cuál es de las técnicas psicológicas en las que más creo, es en la metacognición, que es hacerme las preguntas que me tengo que hacer. Y si estoy con alguien trabajando como terapeuta, yo no voy a, sí lo voy a cuestionar. Gente que va y está ahí, sí, y te ponen un lápiz, un papel, y empiezan a escribir todo lo que tú estás diciendo, pero nunca te hace una pregunta, escúchate a ti mismo. Miren, señores, de verdad, toda la gente que yo he recibido, que ha ido ya, y no se lo dicen a ese terapeuta, pero más nunca lo visitan. Claro. ¿Por qué? Porque si alguien está pagando para ir a hablar contigo, no es que tú lo vas a interrumpir, tú tienes que escucharlo. Pero esa persona también está buscando no que le des las respuestas de su vida, pero sí que lo orientes. Claro. O por lo menos le hagas una pregunta inteligente para que la persona tenga una respuesta inteligente. Pero si lo que va a hacer es escuchar pasivamente. Por lo menos para que generes, detones algo que me haga. Claro, por eso me estás buscando a mí. Se supone que yo tengo que tener algo que tú no tienes. El mapa, por exacto, lo menos. Ayudarte a construir tu mapa. Correcto. Y entonces eso hay que hacerlo. Entonces, en el trabajo de ustedes es un trabajo muy particular, el mundo del real estate, porque se necesita gente que esté clara del negocio. Y hay gente que entra a este negocio con mucha negación. Sí. Y se cae a mentiras. O sea, hay mucho pensamiento mágico. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la gente hace real estate. Porque, bueno, esto es lo que dicen que da más plata. Porque alguien me dijo que se hizo millonario. Pero la gente no pone en contexto este oficio. Y por ejemplo, la gente se frustra mucho. Entonces, en este sector hay mucha gente frustrada
no porque el negocio frustre, sino Por las porque expectativas. interpreta el negocio de una forma como se interpretan a sí mismos. Ahí Y eso está. trae como consecuencia que entonces generalices y tu sesgo de percepción haga que tengas una conclusión del negocio que no es real, pero que tú lo construiste porque tú vienes arrastrando culturalmente la cultura de la inmediatez, los caminos verdes, el pensamiento mágico, que es rapidez, Sí. pero ustedes saben, tú que tienes tantos años, no sé cuántos años tienes, bueno, cuando tú eres muy jovencito tienes mucho menos años, pero el señor que tiene tantos años en Sí, la industria la sabe experiencia, que la este es un proceso. Claro. Total. Pero la gente no lo quiere aceptar porque tengo que buscar plata, porque tengo que pagar cosas. Está bien, pero si te metes en esto tienes que entender el contexto general de esto, Claro. como cualquier otro negocio en la vida. Pero bueno, nos seguimos engañando porque vemos la vida así. Y si lo ve con el mundo del real estate, lo ve en su casa, lo ve, y por eso empezó a estudiar una carrera y después se cambió a otra, y por eso tuvo esto y después cambió, porque no le da tiempo a lo que hace. Claro. Esa es una característica de una persona no persistente, que no le da tiempo a lo que hace. Y si no hay persistencia es porque no hay enfoque. Y si no hay enfoque es porque no hay propósito. Y si no hay propósito no hay dirección. Y si no hay dirección no hay significado lo que estoy haciendo. Yo veo aquí una cantidad de cosas sumamente Para claras, tomar ¿no? nota, ¿no? Sí. Una es definitivamente las expectativas. Por muchos años yo he estado diciendo que algunas personas entran en este negocio con las expectativas incorrectas y por eso no obtienen el resultado que deberían. Pero otra, y recuerdo, eso salió en una conversación contigo, es de cuál es la historia que te cuentas a ti de ti mismo. Es increíble, a veces tú puedes, de hecho, tú puedes hacer ese ejercicio, porque tú lo has hecho muchísimo seguro, de preguntarle a alguien, ok, cuéntame de ti, y te cuenta una historia dramática, de dolor, donde tú no ves ni un poquito, no ves ni un ápice de éxito, de resiliencia. De buenos momentos. De buenos momentos. Entonces tú dices, claro, esta persona lo que lleva es un morral lleno de piedras a cuestas. ¿Cómo puede tener confianza? ¿Cómo puede tener fe? ¿Cómo puede creer en sí mismo? Si ese concepto tan negativo es lo único, esa es la imagen pues que tiene de sí mismo. Terrible, ¿no? Claro, mira, hay algo que se llama saldo vital. El saldo vital es una de las prácticas que más se aplica en la psicología cuando las personas entran a la famosa crisis de los 40, ¿no? Ojo, este concepto de saldo vital, no importa que no tengas 40, también puede servir para ti. También puedes pasar por eso. Claro, exactamente. Pero ¿qué es lo que es el saldo vital? El saldo vital es lo que se sugiere y lo que se recomienda cuando una persona está en la famosa crisis de los 40. Porque en esa edad, bueno, yo estoy en esa edad, tú también, ¿no? Sí. Está saliendo. En esa edad, ¿qué pasa? Uno puede entrar en una depresión involutiva. ¿Por qué? Mira cómo funciona. La persona viene de repente, esto pega con más fuerza a los 40, por eso se llama la crisis de los 40, hombre o mujer. En la mujer tiene un significado mucho más profundo, porque hay un cambio hormonal brutal, que hace que esto se acelere y sea más agudo, más profundo y más insondable. Entonces por eso la mujer también tiene que tener mucha conciencia de sus estados hormonales, para poder contextualizarlo en la parte psicológica y emocional, y unirlo a la parte biológica. Entonces, viene la persona y comienza a hacer una evaluación de su vida de repente. De repente un día se puso a pensar y su mente, a través del sesgo de negatividad, lo lleva únicamente a lo que no ha logrado. Porque cualquiera que haya llegado a los 40, y hasta el más pintado, va a decir algo que no ha logrado. Porque no se le ha dado. Claro. Y yo he escuchado gente que tiene de repente todo el dinero del mundo y tiene todo el éxito del mundo y te cuenta algo por lo que se siente frustrado porque no lo ha logrado. O sea, la gente que piensa que porque alguien tiene dinero ya no le falta nada. Y no es así. A todo el mundo le falta algo. Eso es algo que, esto no es para consolarnos, sino para ponernos en contexto existencial y psicológico, porque si no uno se cae a mentiras. Claro. A veces luchamos con cosas que no podemos luchar porque no las vamos a poder vencer. La tenemos que resignificar, más nada, para seguir, como el tema de la muerte, nos vamos a morir. Exacto. Si no lo quieres creer es tu problema. Pero yo le doy un significado a la cosa para que yo pueda caminar mientras esté vivo de la mejor manera. Okay. Entonces, vengo yo y le digo, esta persona hace el saldo vital. Ahora, ¿qué es el saldo vital? Saldo vital es, yo empiezo a decirme todo lo que está mal, porque la mente funciona así. Entonces, tú comienzas a enumerar, haces hasta como una lista como de 20 cosas que no logré, y la persona, cuando se pone a recordar todo lo que no ha logrado, ¿qué le genera? Ansiedad, tristeza. Angustia. Y si no se maneja esa angustia, hasta enojo, caes en una depresión, le llaman depresión involutiva.
O sea, ¿cuál es la propuesta ante esa situación? Aplicar saldo vital. Esa es la propuesta. El concepto de saldo vital es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque dice lo siguiente. Saldo vital es poner en equilibrio lo que ha pasado con mi vida. Una parte de tu mente viene y te dice todo lo que no has logrado. Cosa que es verdad. Pero ¿qué es saldo vital? Usted se recuerda todo lo que sí ha logrado. Ser inventario. Exactamente. Y entonces creas una lista y dice, porque repito, una parte de tu mente a través del sesgo de confirmación y el sesgo de negatividad, porque hay una vaina que ni siquiera la psicología puede explicar, que el cerebro siempre está pensando en lo peor. Entonces, el cerebro te recuerda todo lo que no has logrado. Y tú si te pones a prestarle atención a eso de manera absoluta, te deprime. Claro. Porque en verdad no lo has logrado, pues. Y otras las maximiza. Entonces vengo yo en mi ejercicio de formación psicoemocional y digo, ya va. Tienes toda la razón. Esto. Pero te voy a explicar lo que yo sí he logrado. Así se tiene uno que hablar a sí mismo. Eso se llama saldo vital. Yo he logrado esto, y por eso me siento orgulloso. Entonces, ¿qué busca el concepto? Que la persona se equilibre. Y que lo que no he logrado no lo vea como algo malo, como algo desafortunado, sino como que me quedan muchas cosas por hacer. Y yo que le doy resignificación. Ese concepto es poderoso. Hablé con alguien, con esto termino la idea. Me llamó, angustiado, estas personas con las que uno trabaja personalmente. Y me empieza a decir todo lo que le está pasando, que todo está mal. Entonces, como yo conozco el concepto, yo le dije, yo lo detuve y le dije, dime algo bueno que haya ocurrido contigo y con tu familia en las últimas 2 semanas. Porque ya en 15 minutos me tenía hasta atormentado. Deprimido. Yo le dije, dime. Entonces paró y me dijo, bueno, que me compré por primera vez una casa aquí en los Estados Unidos con mi familia. Que es algo grandísimo. Por supuesto. ¿Cuál es la cifra de la gente? ¿Cuánta gente lo logra aquí comprar una casa en Estados Unidos? Bueno, no es la mayoría. No, está entre la gente más de la mitad, pero esta es una cifra importante, no todo el mundo lo logra. Hay gente que tiene 20 años aquí no lo logra. Y segundo, bueno, que mi hijo salió bien, graduado, con becas, no sé qué más. Entonces yo me empezó a contar todo lo bueno. Y yo le empecé a escuchar. Y yo le dije, ¿y esos no son motivos para estar agradecido? Yo sé que lo otro está pasando, pero es que te tienes que hablar con saldo vital. Porque si no te hablas con saldo vital no vas a poder avanzar, porque quieras o no, siempre va a haber cosas que faltan. Pero la falta tú la interpretas con tu inteligencia emocional, con tu fortaleza mental y con tu fortaleza emocional. Ese es el mensaje que hay que darle a la gente. En este negocio la gente se frustra mucho porque no aplica saldo vital. Sí. Y porque no se ha hablado, no se ha dicho por qué está en este negocio. O sea, el otro drama de este negocio es que hay gente que está haciendo esto pero no le ha dado significado a lo que hace. Tú tienes que darle significado a lo que estás haciendo. Tu único significado no puede ser vender para tener un cheque para pagar los biles. Es que no puede ser. Porque si yo únicamente hago esto por dinero, vas a ser un ser profundamente vacío y diseccionado. Porque el hombre y la mujer necesitan significado social, necesitan significado espiritual. Entonces sentir que lo que hago va más allá del dinero. Si eso no ocurre, estoy sepultándome psicológicamente, emocionalmente. Pero la gente no quiere entender eso, porque la gente dice, no, es que si yo hable, Jim Carrey lo decía, ojalá todos tengan la fama y el dinero que yo he tenido. Eso no lo es todo. Pero el dinero es importante, sí, nos deja una cuadra de la felicidad, como decía alguien. Es verdad, pero lo otro también es importante. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Esa es la búsqueda. Eso se llama saldo vital. ¿Y cómo lo podemos traer a una gente que tiene un largo periodo de tiempo sin vender o sin hacer ninguna transacción o sin ver resultados en este caso? Si no ha tenido resultado, te repito, si no estás vendiendo más es porque algo estás dejando de hacer. Si no estás vendiendo más es porque cada día estás haciendo menos. Yo prefiero que alguien se hable así con esa responsabilidad a que diga, no, estoy vendiendo más por el contexto externo. Eso lo trabajo yo en mis cursos, eso se llama personalización. Hay gente que está sumida en el pensamiento de nada depende de mí, porque yo soy víctima del contexto social. Obviamente que el contexto social suma o resta, no estoy diciendo que no, pero yo también creo que la última palabra sobre mí la pudiera tener yo, aunque el contexto social no me sume. Hay gente para quien el contexto social le suma muchísimo, pero aún así hay gente que le suma el contexto social y no hace nada. Correcto. Hay gente que no le suma nada y hace mucho. Eso quiere decir que hay un poder en mí superior al contexto social. Pero si yo me anclo a la idea de que nada depende de mí, yo no tengo responsabilidad. Entonces, la gente que no tiene resultados en algo y se ha eternizado el no resultado es porque, mira, te lo puedo asegurar, algo está dejando de hacer. O se perdió de su propósito hace tiempo. Porque cuando tú estás en un lugar donde estás por pasión, por convicción, por capacidad, por mística, por perseverancia, por ética laboral, por todas esas cosas que hacen falta, y tú lo estás haciendo bien, es imposible que tú no coseches.
Puede que se tarde un poco más, pero va a llegar. Yo nunca he conocido a alguien que está donde tiene que estar y que diga que toda su siembra ha sido en vano. En vano, sí. Entonces, pero ¿por qué no hablamos de esto? Porque la gente no se quiere hablar con sinceridad. Cuando te metes en la vida de esas personas, ¿qué encontramos? Que están en algo que no les gusta realmente, algo con lo que no están comprometidos, o sencillamente sí pudieran servir en dar resultados, pero no tienen hábitos, no tienen disciplina, creen que las cosas son inmediatas, tienen un tema, tienen que trabajarse mental y emocionalmente con urgencia, porque tienen las capacidades, pero quieren que le hagan la tarea. Y si todavía tienes dudas, busca a alguien que hace lo mismo que tú, que le vaya bien, o que ha echado para adelante, para que le sigas diciendo a tu mente que lo que te está diciendo no es verdad. Mira, eso, acabas de describir a los que yo llamo los profetas del desastre, que dentro del mismo contexto, o sea, estamos en el mismo mercado, en la misma ciudad, sin embargo ellos ven todo extraordinariamente mal. Y lo peor de todo es que siempre encuentran cómo justificar los resultados o la falta de resultados que tienen. O sea que es terrible ese, no sé si será un síndrome del profeta del desastre. Tú lo hablas de Claro. hay 3 niveles, ¿no? Ajá. De eso le hemos hablado, ¿te acuerdas? Que Sí. cuando estamos hablando de todo eso que afecta nuestra forma de pensar y de ver la realidad, yo siempre he dicho que todo comienza con ser negativo. Exacto. Y todos tenemos nuestros momentos de negatividad. Todos lo hemos tenido. Y lo tenemos, de hecho. Porque hay días que son días malos. O sea, yo siempre he dicho que hay días que lo mejor que uno le puede pasar es acostarse a dormir. Por ejemplo, ayer hablaba con alguien y yo sentí que el día de ayer, las expectativas que yo tenía el día de ayer no se cumplieron en varias cosas, en mi agenda. Yo siempre hago agenda los domingos. Pero en lo que dediqué el tiempo, la otra parte, avancé. Y hoy empezando el día, ya empezó a compensar porque empezaron a pasar cosas que ayer no pasaron. Pasa que uno a veces, dependiendo del estado de ánimo y de la paranoia de cada quien, uno puede sentir que es un absolutismo total de todo está mal. Se dañó la semana. Es normal. Vamos a ver qué pasa mañana. Correcto. No, pero para eso también hay que tener un poco de madurez. Sí. Y recordar lo que dice la Biblia. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio mal. Eso no lo dicen. Porque también a la Biblia la hemos romantizado desde lo teológico. No, claro, el Evangelio. Cada día tiene su propio mal. Basta su afán en cada día. O sea, ya enfócate. Y dale, resuelve. Y mañana veremos qué pasa. Eso de un día a la vez tiene mucho sentido. Sí. El día a la vez no es irresponsabilidad. El día a la vez es, el futuro no lo puedes cambiar. Planificas, estructuras, eso está genial, pero la verdad que lo que puedes controlar es lo que está pasando hoy. O sea, estar presente, ¿no? Claro. Encárgate de lo que Claro. hoy es. Estás en negatividad y la negatividad cuando no la controlas te lleva a ser una persona pesimista. O sea, para hablar de los niveles que me preguntaste. Correcto. O sea, muy negativa, como no lo controlo, no me di cuenta, ahora se convirtió en una persona pesimista. Es que es como una nube negra. Nada para él funciona. Todo está gris. Exacto. Y le pasa a mucha gente inteligentísima, que son los que se vuelven más pesimistas. Porque ahí Salomón tiene razón. Salomón decía que la mucha ciencia oprime, porque hay mucho conocimiento. Entonces hay gente que perdió la capacidad para creer, porque tiene tanta información que destruye esa parte que es tan importante, que es el optimismo racional. Entonces, mucha negatividad pasa a ser pesimismo, pero pasa a ser un pesimismo crónico. Y la persona sigue creyendo que todo está bien. Ojo, las cosas van funcionando en su vida más o menos, pero comienza a secarse. Comienzan las cosas a no salir muy bien. Su decrecimiento es visible, pero es lento. Entonces no se da mucho cuenta, porque incluso su decrecimiento lo interpreta como que es parte de la realidad, porque a todo el mundo le está pasando. Y después entra a la profecía autorrealizable, es lo que tú hablas, el profeta del desastre. Es decir, yo necesito confirmar lo que creo que va a salir mal, que también se llama sesgo de confirmación. Entonces la persona se convierte en un profeta del desastre, en decir, Valdemar me está diciendo que yo sí puedo lograr esto y puedo lograr lo otro, no porque él me quiera engañar, sino porque él lo ha logrado y porque él sabe cómo hacerlo. Entonces yo digo, no, Valdemar, lo que pasa es que me quiere manipular para que yo venda lo que él quiere que venda, o para que yo surja lo que quiero que surja. Pero la verdad es que María Pérez estaba mal, y como María estamos muchos, y no es verdad. Solo que él buscó a María como una referencia para él justificar su propia profecía sobre lo que está pasando en su vida, para justificar que al final no se dio y él sentirse tranquilo. Y después de ese nivel están los pensamientos catastróficos, que es cuando la persona ahí pasó ya, otro nivel, ya es el literal. doctorado, ya pierde paz,
pierde tranquilidad, ya se desmorona en sí mismo, no puede sostener nada, no cree en nada, ya ahí realmente es muy difícil poder. Entonces esos son más o menos los niveles. ¿Cómo se puede revertir eso? Para dar soluciones, bueno, trabajando el optimismo racional, trabajando, creando una narrativa con los pies en la tierra, pero que sea realista, que impulse tu valor y tu confianza, identificando pensamientos y creencias que definitivamente no nos sirven de nada, que vienen de las heridas y de los traumas, no vienen de la realidad, y entrando en un proceso de formación y capacitación psicoemocional, porque esto con lluvias motivacionales y con libros como El Deseo, por ejemplo, no vamos a salir para adelante. Sí, eso no es suficiente. José Jacinto, si tuvieras que condensar en una sola frase, ya para finalizar el programa de hoy, una sola frase sobre la mentalidad que todo agente inmobiliario debería tener para poder ser un ganador en este mercado competitivo, ¿qué le podemos decir? Yo lo diría así: eres más de lo que crees que eres, y las cosas no son tan difíciles como crees que son. Al final, eso les puede servir mucho, porque sí, todo sector tiene su complejidad, todo oficio tiene su grado de desafío, pero también es cierto que una persona que vive en propósito, ¿qué es vivir en propósito? Es hacer lo que me gusta hacer, lo que mejor sé hacer, y ganar dinero por eso. Si yo logro combinar esas tres cosas, yo voy a tener más posibilidades de tener una vida que se parezca más a lo que yo quiero. ¿Que vamos a llegar exactamente a todo eso que estamos deseando y necesitando? No lo sé. Recuerdo a Lacan: la falta de lo que me falta es mi combustible para avanzar. Lo bueno del deseo es que me genera carencia, y lo bueno de la carencia es que quiero buscar más, entonces voy por más. Lo maravilloso del deseo es que me moviliza, no me garantiza que voy a alcanzar las cosas. Lo maravilloso del propósito es que me da direccionalidad. Entonces, si estás ahí viviendo en eso que te gusta y que además sabes que sabes hacer bien, sea fiel a eso. El enfoque paga bien. Cálmese, dele tiempo a lo que hace, tome el riesgo por algo y hágalo crecer. No consigo otra forma en que uno pueda de repente... No, sí hay muchas otras formas, pero la que a mí me ha funcionado es esa. Fantástico. Pues mi querida Cherry y José Jacinto, hoy quiero cerrar con esto, con una frase que considero que es importante que toda persona, no importa en qué industria usted está, debe tener claro. No solamente la preparación técnica es importante, no solamente lo técnico, hay que estar mental y emocionalmente preparado para poder ejecutar. Hay que tener un poco de inteligencia emocional, hay que manejar conceptos y yo diría que al final hay que tener un buen inventario de tus herramientas, de tus habilidades, destrezas, y sobre todo tener una buena historia de ti mismo, porque al fin y al cabo eres la persona que más hablas contigo mismo. Así que eso proyectas. Valdemar, muchas gracias. José Jacinto, un placer volver a compartir contigo, volver a tenerte por acá y mucho que aprender, de verdad que sí. Estamos en eso todos, aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Cherry, y gracias, Valdemar. Un placer, y no se pierdan el próximo capítulo, así que si usted no se ha suscrito todavía, hágalo, active la campanita y vea el próximo capítulo. Nos vemos.